2014. Para hablar sobre el voto de confianza frustrado hasta en 2 ocasiones en el Congreso de la República, hemos invitado el día de hoy a los congresistas Javier Velázquez Quesquén del Partido Aprista y también a Daniel Abugataz del Partido de Gobierno. Bienvenidos, congresistas, al programa. Empezamos con usted, congresista Abugataz. ¿Qué tal? Ya han negociado, por ejemplo, sabemos que el APRA ha pedido que salga de todas maneras el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, y se suspenda la norma de los aportes a los independientes por las AFP. ¿Esto es real? ¿Esto es verdad? Bueno, el menú es bastante amplio, ¿no? O sea, el plato favorito es Mayorga, pero también están pidiendo Castilla, de Javich, AFPs, médicos. Hay todo un menú que están pidiendo. Justamente por eso es importante precisar quién pide qué. A cada uno tiene su... Acción Popular pide Mayorga, el PPC pide Castilla, ustedes piden creo un poco cada uno. Bueno, los fujimoristas piden a García Sayán. García Sayán, pero además varios ministros, entonces es una fórmula un poco complicada, pero además lo extraño de todo esto es que se está confundiendo como si en el Perú realmente existiera el voto de investidura. El voto de investidura no existe en el Perú. En el Perú simplemente hay una solicitud de confianza que se otorga o se niega. Claro, el voto de investidura existe en las democracias europeas. Es cierto que esto debiera ser un trámite, congresista, y se han enredado y han desgastado un capital político importante como Ana Jara por no ceder un ápice. Se ha hablado de soberbia del gobierno. Ceder o no ceder ya es algo que tiene que responderlo el Ejecutivo. Pero desde el punto de vista legislativo, los que estamos en el limbo somos nosotros. Porque no existe ni informe, ni acuerdo del Pleno, ni el reglamento del Congreso, ni la Constitución que avale esta situación. La indefinición no existe. Yo quería justamente repasar un poco, porque el texto es muy corto y me parece que la gente merece conocerlo. Acá la Constitución dice que dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de sus ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Y luego plantea cuestión de confianza. La Constitución es clarísima. No va el presidente del Consejo de Ministros a que le digan a qué ministro va a cambiar. Va y dice, yo planteo esto para mi país. Y ustedes tienen que dar confianza o decir no. ¿Qué está pasando, señor Velázquez Quesquén? ¿Es una burla a la Constitución? No. Los congresistas están sacándole la vuelta a la Constitución y eso, la verdad, debería dar vergüenza, creo yo. Primero que habría que decir que hay que añadir al menú que ha hablado Daniel, el menú de él, también el pedido. También han pedido su cabeza, pero él no es ministro. Él ha hablado de ministros lobistas, él ha sido el que ha hablado. Yo he dicho que existen lobbies. Él ha hablado de ministros lobistas. Y no hablemos de lobistas porque salen perdiendo ustedes. O sea, ahí sí... Pero primero quiero decir una cosa. La Constitución establece que la confianza se da en los 30 días posteriores a la juramentación. No, que se presente el gabinete dentro de los 30 días y plantea cuestión de confianza. Y el voto de la confianza se vota en la misma sesión o en la sesión siguiente, es lo que dice el reglamento. Pero solo se dice confío o no confío. Exactamente. No se dice cámbiame un ministrito por aquí, nómbrame un representante en la OEA por allá. Ya, ahora sí permítanme explicarlo. Los votos... La visión que tienen jurídica de los votos no es la misma que está en el Código Civil, sino estos son votos políticos. En el año 2003, la Comisión de Constitución llevó al Pleno un informe en virtud del cual se establecía cuál era el contenido político de los votos de abstención. Entonces, aquí lo que ha pasado es lo siguiente. El Congreso lo que ha hecho es le ha dicho, oiga, no hay ninguna capacidad autocrítica, no le están señalando un rumbo al país, ustedes no tienen capacidad de convocatoria, todo es confrontación, entonces rectifiquen, porque no todos los ministros son malos. Pero entonces, eso es decirle, me abstengo de confiar en usted, yo no confío en usted. Por eso es el voto de abstención. Ahora, ¿qué sucede? Se votó en abstención, ha habido una segunda voto de abstención, y creo que lo coherente, mi apreciación es lo coherente, el gobierno dice, no rectifico porque no tengo nada que rectificar. Todo está bien, la economía está muy bien. Este no es un tema... Mira, el gobierno y el señor Abugataz, que es del gobierno, han hecho negociaciones políticas con bancadas, como la bancada, por ejemplo, de Perú Posible. ¿Han hecho negociaciones en las cuales han cedido algo? ¿Tiene usted alguna prueba de eso? Por supuesto. Nosotros no estamos pidiendo que nos den un ministerio, una embajada. No estamos pidiendo de que no pongan en la agenda nuestras investigaciones. Lo que estamos pidiendo es
como mandatarios del pueblo, que por lo menos haya una capacidad de autocrítica a errores que el gobierno ha cometido. Perdón, para terminar. Sí. Este tema de las aportaciones compulsivas a los independientes de la AFP, esa huelga médica, ese ministro que está cuestionado por lo mismo, no puede haber ninguna capacidad de autocrítica, no puede haber un gesto. Yo le digo ante el país que por el Perú nosotros, si hubiera un gesto, el martes votamos en verde a favor del gabinete. Un gesto. Congresista Abugataz, ¿es cierto esto que hay mucho cuestionamiento por el ministro de Energía y Minas, No, pero- Eleodoro Mayorga? Usted sí, mismo pero- lo criticó. Sí. ¿Va a ser este uno de los gestos que pide el congresista Velázquez Yo no y que puedo piden las bancadas asegurar de oposición cuál que es- no vaya más el ministro de Yo no Energía y sé Minas? cuáles son los gestos que vaya a dar el gobierno. Lo que sí te puedo decir es una cosa que no es cierto lo que está diciendo Javier. El informe que él hace referencia, que fue aprobado en el año 2003, según ese informe, el voto del primer día ya le dio la confianza, porque establece que se cuentan los votos en mayoría, no se cuentan los votos... No, pero los votos en abstención no pueden superar No los se votos a cuenta, favor. no, es que ese informe que hace referencia Javier, ya no tendríamos necesidad de haber tenido la segunda votación. Y en esa segunda votación, al haber habido votos en contra, también ha ganado el voto verde. Entonces, no se está ni siguiendo el informe del 2003, ni se está siguiendo la Pero Constitución. ustedes controlan el Congreso. Controlábamos el Congreso. Controlábamos. Ya no lo controlan. Mira, Pero si yo es- creo que hay que ser claros en una cosa. Nuestro gobierno ha tratado de corregir las altísimas comisiones a las AFPs que proponían y protegía el gobierno del señor Alan García con el primer ministro Javier Velázquez Quequén. Nunca aceptaron que se toquen a las AFPs. Nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo por bajar las comisiones a la población, que la población sepa que este gobierno ha tratado de bajarle las comisiones. Pero a cambio de eso han entregado a los independientes, que es una forma de dar el dinero Pero, por otra parte, y toda Sol, la población ¿cómo está en puedes tú desacuerdo con decirle- eso. ¿Cómo puedes tú decirle al Ejecutivo, yo soy una bestia, porque quien dio la ley fue el Congreso, fue el señor Velázquez Quequén, el señor Abugataz, y los 130 congresistas dimos la ley, no fue el Ejecutivo. Pero el esa gran ley impulsor la de dio esa el norma, Congreso Jaime y Delgado, fue se fue aprobada corriendo y lo dejó con el muerto. Quien incorporó el artículo fue el señor Julio Gagó del Fujimorismo. Él fue el que incorporó el artículo del voto de los independientes. Lo que pasa es que ahora utilizamos esto, ya estamos en el 4º año, hay que lavarse la cara, y como este es un tema que la población medio como que no lo entiende qué cosa es lo que pasa acá, porque dicen, no, le vas a dar la confianza, no se la va a dar, pero la indefinición, eso no existe. Pero ¿qué están dispuestos? O sea, lo que tenemos ahora es que se está haciendo una interpretación, la verdad, muy antojadiza de la Constitución. No se está respetando lo que es una cuestión de confianza, que es simplemente No, no se decir, está confían o respetando no la confían en Constitución, mí, y no quieren ser claros porque no quieren que cierren el Congreso, eso es clarísimo. Y lo que quiere saber la gente es, ¿qué están dispuestos a ceder para solucionar esto? O de repente no están dispuestos a ceder nada y ya pues, que se tumben al Entonces, gabinete. adelante, lo que pasa es que algunos sectores de la oposición confunden el debate que establece el artículo 130 de la Constitución con la negociación. O sea, si la Constitución dijera, siéntate tú a negociar qué cosa es lo que quieres, cumple con la Constitución. Acá lo que dice la Constitución es, expone su programa, lo debaten en el Congreso y después le das o no le das el voto de Sí, pero los confianza. tienen en jaque Es y que están no es- pidiendo que hayan cambios, Disculpa, que cedan un poco. Primero diré lo siguiente, no es verdad lo que dice Abugataz. El proyecto de ley de los aportes de los trabajadores independientes lo presentaron dispensando del debate en comisiones, lo llevaron a la comisión permanente y lo impusieron con sus votos la mayoría y sus aliados. Segundo, el debate y la negociación política en cualquier parte del mundo tiene una interpretación que no solamente es jurídica, es política. ¿Qué es lo que pasa? El año 2001, cuando ingresaba el presidente Toledo, Roberto Dañino fue al Congreso a pedir facultades delegadas en la investidura. Nosotros le dijimos no, tráenos el paquete de leyes y te los aprobamos en una semana. Eso es una negociación política en beneficio del país. Acá no hay ningún gesto. En la economía se ha enfriado a niveles del 0.3%. La crisis política, el presidente Humala dice que es un tema de que pase la pasión política y la pelota está en la calle del Parlamento. No es pasión política, aunque sea paradójica, esto es un tema social. Pero congresista... Los trabajadores independientes se les ha metido la mano a Pero en el peor congresista, momento. todo eso que usted bien dice que es político, se soluciona con medidas políticas. La pregunta es, ¿qué medidas cree que van a tomar en el gobierno
que permitirían la confianza, o si no cree que hay ninguna medida que permitiría la confianza, bueno, pues nieguen la confianza, pero sean francos, no podemos estar en esta situación. Nosotros lo que somos no solamente francos, sino responsables. ¿Sabes lo que tiene el gobierno? ¿Qué cosa quieren ustedes? Primero quiero decir lo siguiente, ellos tienen la suerte que al frente tienen bancadas de oposición que hemos gobernado el país. Y no queremos que todo lo que los peruanos han hecho hasta el 2011, de liderar el crecimiento de la economía, de derrotar la pobreza, estos señores nos dejen como herencia un país en franco deterioro de su economía, con ministros lobistas que lo dicen los propios miembros de su bancada. ¿Qué es lo que queremos ahora? Lo que queremos es un gesto político. ¿Pero cuál es ese gesto? Un gesto político. El Mayorga, tema del ministro Mayorga, el tema de los aportes voluntarios, un proyecto de ley ahí derogando... van dos gestos. Sí, Uno si renuncia solo, Mayorga, un mañana solo ustedes le dan gesto, el voto de confianza, un ¿o solo no? gesto, y te digo una cosa. Un solo gesto sería que no vaya solo Mayorga gesto. más, por ejemplo. Por lo menos el APRA el martes va y vota a favor. Ya tiene, a favor. ya tiene los votos que necesita, porque le faltan Mira, poquitos. Yo no sé si tenemos o no tenemos los votos. O sea, Deberían yo saberlo, creo- pues, no, antes de la No, próxima es que, sesión. mira, yo creo Ahora que- sí vayan que seguros, congresista. la situación para el país, creo que es importante que actuemos con coherencia. Creo que el país de una vez tiene que saber, y nosotros tenemos que entender, que las cosas que estamos discutiendo en el Congreso le interesan poco o nada a la población. O sea, la población, tú dices, no hay voto de confianza. Unos hablan de investidura, que no, esa palabra investidura no existe en ninguna parte de la Constitución ni reglamento. Hablan de la investidura como si se tratara del gobierno español donde designas tú al primer ministro. No tiene absolutamente nada que ver. Ahora, si quieres tener gestos, hay gestos que puede tener el propio Congreso de la República. Existen mecanismos de interpelación, existen mecanismos de censura, existen mecanismos de presentar propuestas. Uno dice, Javier, que ellos le entregaron al primer ministro Jiménez, creo, una propuesta, un vademecum de cómo llevar la economía adelante. Cuando hemos revisado el documento no hay nada en concreto que tú puedas decir. O sea, aquí no hay, redúcele el impuesto a la renta fulano o haz algo. No hay una sola propuesta en concreto. No, quiero la cabeza de fulano en bandeja de plata y la otra la quiero en la mesa servida en un plato de bronce. ¿Qué forma de hacer política es esa? Hay una cosa que ha dicho el congresista Bugatás que es cierta. Si lo que quieren es la renuncia de determinados ministros, lo que corresponde es llamarlos, interpelarlos y censuras, censurarlos. se acabó. ¿Por qué no hacen eso? Por una simple y sencilla razón. El gobierno y sus aliados, Que ya le quedan pocos. el gobierno y sus aliados han venido durante estos 3 años impidiendo que el Parlamento cumpla una función que es esencial, que es hacer fiscalización y hacer control político. ¿No pueden llamar a un ministro para interpelarlo? En 3 años la oposición no ha podido presidir una comisión investigadora. ¿Por qué? Porque ellos y sus aliados, la comisión de fiscalización la presiden sus Pero aliados. ¿cuántos de ellos. congresistas? Ahora, A ver, vamos a poner un poco perdón, de orden. ¿Cuántos perdón. congresistas son? Ellos son 130, mayoría ahora. 130. ¿Y cuántos son del nacionalismo? 36. Son 36, pero Perú Pero si Posible la oposición son- no se pone de acuerdo, es pero- culpa de la oposición, no del nacionalismo. No es culpa de la oposición. Te digo, no es culpa de la oposición. Lo que quiero decir es lo siguiente. Las causas, la única crisis que vive el país ahora es la crisis de ingobernabilidad propiciada por ellos mismos. Hace 5 meses, Víctor Andrés García Belaúnde, en el debate de la confianza de René Cornejo, hizo grave denuncia sobre el primer ministro. El gobierno dijo, por favor, un acto de fe, y el PPC, de buena fe, esos parlamentarios de buena fe dijeron, vamos a dar la confianza. Después de 5 meses, ¿quién genera la crisis? El ministro, su asesor, financia a una persona para que desprestigie a Víctor Andrés García Belaúnde. entonces Ahora nos regresamos quieren a- pasar a la No. oposición la responsabilidad de la Vamos a crisis. pasarles una responsabilidad mayor. Si había hecho una grave denuncia a un congresista y ustedes son mayoría en el Congreso No es, porque la no es oposición verdad. mayor, ¿por qué es no le verdad. negaron la confianza a No, Cornejo no, desde un no es primer verdad. día? Y hubo la abstención, abstención hubo no. la abstención y Abstención hubieron unas es no ser bancadas, franco. hubo la abstención y hubo una bancada como la del PPC que inclinó la balanza de buena fe, pues es una bancada muy responsable, de buena fe, dijo, ha hecho un gesto, vamos a darle la confianza. Ha pasado 5 meses y esta crisis no la origina la oposición, la origina el gobierno. Dime, el enfriamiento de la economía, el ministro Castilla ha sido muy honesto en decir que pedir disculpas por decir que ellos se han atrasado un poco en implementar las medidas A ver, vamos a contracíclicas. escuchar Entonces, vamos a- ahora resulta que no quieren hacer ¿quién ningún puede- gesto de rectificación, de autocrítica. Javier, para cerrar, tratemos, de congresista conectar, Bugatás. tratemos de conectar con lo que la gente está esperando. O sea, todos saben que Ana Jara ha sido durante los 3 años prácticamente que ha sido ministra, la ministra con mayor aprobación, la ministra con mayor acercamiento a tiros y troyanos. No hablemos de oposición o no oposición, hablemos acercamiento a los gremios, acercamiento a los partidos políticos, acercamientos a todo el mundo. Cuando la designa primer ministro, todos aplaudimos como focas, todos.
el APRA, el Fujimorismo, todos. Y tienes a un interlocutor válido y le pones la puntería. O sea, ¿cuál es la lógica en todo esto? O sea, el momento que te han puesto la persona indicada, un colega tuyo, alguien abierto al diálogo, alguien con visión política, con olfato político, le pones todas las trabas que puedes encontrar, porque lo que están haciendo al fin y al cabo es poniéndole dificultades a Ana Jara, porque ella no tiene ni un mes en el gabinete, y ella tendrá tiempo de rearmar y reformular su gabinete si lo considera necesario, pero ni siquiera está dando la oportunidad. Pero o sea, ¿qué cambios van a haber en la próxima sesión? Pero la confianza, la excusa anterior no es a los fue... atributos de la primer Jara. La confianza es a la política general del gobierno, como lo ha dicho Sol. Pues no crees, ese es el tema de la confianza. Entonces, la política general del gobierno ha llevado la economía al 0.3%. La política general del gobierno ha permitido meterle la mano al bolsillo a los independientes en el peor momento. Entonces, exigimos una rectificación. Aclaremos una cosa. La política general del gobierno, en términos macroeconómicos, sigue siendo la misma que cuando Cecilia Blume era jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas. En tu gobierno, como el señor Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, por favor, es exactamente lo mismo. Pedro Pablo Kuczynski nunca ha sido ministro de nuestro gobierno. Ya. Pedro Pablo Kuczynski nunca ha sido... La señora Cecilia Blume no ha sido jefe de gabinete en tu nunca ha gobierno. sido. No distraiga la atención. Aquí ya. lo que hay es que el gobierno ha sumergido al país en una grave crisis política y social. Se le exige un gesto de rectificación porque, ¿sabes qué? En este país el gobierno no tiene carta libre, tiene controles, para eso está la oposición. A nosotros nos quieren hacer responsables de cumplir con nuestro rol de oposición, de decirles, oiga, están llevando al país al precipicio en su economía, rectifiquen. Si no quieren rectificar un solo gesto, Javier, por favor. Lamentablemente, para terminar, porque tenemos que cerrar ahí. Yo creo que si los políticos no nos damos cuenta que no estamos en la misma cancha que está el pueblo, lo que está exigiendo la economía, lo que está exigiendo la sociedad, seguimos estando pues con donde estamos ahorita, ¿no? Una clase política inexistente, como lo ha dicho Julio Cotler en una entrevista en un diario nacional. Realmente creo que el peso de toda la crisis que estamos viviendo somos nosotros los responsables. Porque nosotros somos la clase política que no damos para lo que tenemos que dar. Ojalá que se pongan de acuerdo por el bien del Perú, porque la verdad no se puede vivir en este limbo. Muchas gracias a los dos. Gracias por haber estado aquí esta noche. Hacemos una pausa y volvemos.